Bienvenidos a su canal en la Escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos Jesucristo es el Hijo engendrado del Padre, el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo literal de Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el principio de la fe de Abraham, el principio de la fe del pueblo hebreo. Deuteronomio 4:6. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús confirmó estas palabras en Marcos 12:29 y afirmó que este es el mandamiento más importante. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La base de la teología de Pablo y los apóstoles es que Dios es uno. Pablo dijo: mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Hay un concepto que conlleva dos errores de tremenda magnitud con respecto a Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre Dios. Juan 3:16. Pedro le reconoció por inspiración divina como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El centurión romano declaró: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús reconoció a Dios como su Padre, y el Padre reconoció la paternidad sobre su Hijo. Sin embargo, hay dos teorías que enseñan que Jesús no es el Hijo literal, engendrado de naturaleza divina del Padre Dios. Ya hay circulando libros que enseñan eso dentro del adventismo. La primera teoría dice que la persona de Cristo, tanto como el Padre y el Espíritu Santo, son tres personas coeternas y coiguales, lo cual quiere decir que Cristo en su personalidad no salió del Padre, no fue engendrado en las edades eternas. La persona de Cristo no fue engendrado por el Padre según esta teoría, sino que Cristo no tiene origen en el Padre. Es una persona Dios que siempre ha existido. Así las cosas, Él no salió del Padre en las edades eternas como enseña Miquea y varios textos que citaremos, sino que Él siempre ha existido autónomamente como Dios, dicen ellos. Esta teoría enseña que son tres personas a los cuales se le llama Dios. Las tres personas conforman un Dios, pero cada uno también es Dios per se. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así las cosas, Jesucristo no tiene Padre, sino que para venir a este mundo se reunieron y Jesucristo aceptó el rol, el papel de ser hijo. Es decir, cualquiera de los tres pudo haber asumido el rol de hijo o de padre. Esto es lo que enseñan estas gentes. Luego, según esta enseñanza, antes de venir Jesús, no había padre ni hijo, y al planear la salvación asumieron esos roles. Una de las personas de esa Trinidad, como ellos hablan, asumió el rol de padre, aun cuando no lo era. Otro asumió el rol de hijo, aun cuando no lo era. Y el otro asumió el rol del Espíritu Santo. Y no sabemos qué persona es, sino que es un espíritu. Eso es lo que enseñan. O sea, que según la enseñanza de estas personas, lo que hubo fue una puesta en escena. Se pusieron de acuerdo para decirnos que uno era el Padre cuando no lo era, y otro era el Hijo cuando no lo era. Es decir, esta gente de manera infame atribuye a Dios un despropósito. Esto es gravísimo.
Así que según ellos, cuando la Biblia dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Pedro 1:3 y Efesios también 1:3, dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según ellos, cuando la Biblia dice eso, no quiere decir eso. O en el mejor de los casos, es una metáfora, una referencia a un rol. En otras palabras, Dios en la Biblia te dice que es el Padre de Jesucristo, pero en realidad no lo es. Jesús te dice que es el Hijo de Dios, pero según esta teoría no significa que es su Hijo. En síntesis, atribuyen a Dios haber fraguado un engaño a sus hijos. Esto no es bíblico. Para mí es desde todo punto de vista inaceptable. Dios, el Dios viviente, el eterno Dios, no es hombre para que mienta. Números 23:19. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Si el Padre Dios dijo que Jesucristo es su Hijo, yo lo creo. ¿Quiénes somos los mortales para decir que no lo es? O para decir que no quiso decir eso. Si Jesús dijo que Dios es su Padre, yo lo creo. Los apóstoles lo creyeron. ¿Quiénes somos los mortales para decir que no es el Hijo del Dios viviente? Según esta teoría, Jesucristo es Dios sin filiación con el Padre. Según esta creencia, Jesucristo no salió del Padre, sino que Él es autónomamente Dios desde siempre. Por lo tanto, no tiene Padre. Esta teoría niega la filiación de Cristo como Hijo del Padre y solo admite que hubo una negociación en la cual Jesucristo aceptó ser el Hijo. Lo tremendo de esto es que conlleva a otro desenlace, porque quiere decir que si hubo una negociación, el Hijo que conocemos como Jesús pudo haber aspirado a ser Padre, pero decidió asumir el rol de Hijo. Tremenda contradicción con el texto bíblico. En esta teoría se inscriben católicos algunas facciones mayoritarias del adventismo, evangélicos trinitarios, entre otros. La segunda teoría no le reconoce como hijo del Padre, como hijo de Dios, porque dice que Él llegó a existir solo por su nacimiento en este mundo. Es decir, esta teoría niega su filiación divina y su naturaleza divina. Esta enseñanza niega en todo sentido la preexistencia y la encarnación del Hijo de Dios. Según esta teoría, la referencia de Jesucristo como Hijo de Dios es solo una metáfora para designar a alguien que trae una misión divina. Solo un ser humano ungido con el poder divino, solo eso. El concepto de hijo para ellos es un término de cariño, para referirse a alguien que tiene el favor divino y cumple el propósito divino. Según ellos, Él alcanzó un nivel tal de favor y cariño divino que se le llegó a conocer como Hijo de Dios. Tanto en la primera teoría como en la segunda, es decir, en ambos casos, se niega que Jesucristo sea el Hijo del Dios viviente. Se niega que Jesucristo es el Hijo del Padre, nuestro Dios y su Dios. Las dos teorías se alinean con el príncipe de las tinieblas. Lo peligroso de estas dos teorías es que se alinean con los acertos del enemigo de Dios. Desde que se reveló en el cielo, siempre quiso poner en duda que Jesucristo era el Hijo de Dios. En el monte de la tentación, el diablo expresó sus dudas acerca de Jesucristo como Hijo de Dios. Esa es la intención que desde su rebelión siempre ha tenido, y con la que desafió el gobierno del Padre Dios y su paternidad sobre Cristo, así como la autoridad de Cristo en su condición de Hijo de Dios, de naturaleza igual a Dios. En consecuencia, el diablo, en el contexto de su rebelión, no aceptó que a Cristo se le adorase como Dios en razón a que Cristo es Hijo de Dios, sino que se negó a aceptar a Jesús como el Hijo del Padre Dios.
y engañó a los ángeles, según Apocalipsis 12:4. Arrastró. Decir arrastrar es traer con el engaño. Los convenció con sus falsedades acerca de Cristo y de Dios. Por eso en el desierto se acercó a Cristo para infundir la duda, Mateo 4:3, y moverlo a que hiciera algo para mostrar que sí era el Hijo de Dios, como si en Cristo hubiese duda de la paternidad de su Padre Dios. En Él no hay duda. En la segunda tentación registrada en Mateo 4:6, también pone en duda la filiación divina de Cristo con el Padre. Queriendo negarlo, le dice, si eres Hijo de Dios. Esa duda es la que el enemigo despertó en los ángeles y la que sigue despertando en muchos humanos. Esa duda estuvo infundida en los judíos y en los fariseos en el tiempo de Cristo. Cuando él dijo que era el Hijo de Dios, Juan 10:36, le dijeron blasfemo. Tal parece, y es muy cierto, que la Biblia deja claro que hay alguien que no le gusta que Jesús se reconozca como Hijo de Dios y que los seres humanos declaremos que Él es el Hijo literal de Dios, engendrado que salió del Padre, el Dios viviente. El asunto es de tal naturaleza que humanamente es poco probable percibir esto. Es el Padre quien trae esa revelación al ser humano. No es el ser humano per se quien percibe esto. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Jesús deja clara su filiación divina con el Padre y de una manera diáfana conecta su relación con el Padre al decir, para que conozcáis que el Padre está en mí, Juan 10:38. Eso quiere decir, llevo su naturaleza. No es una metáfora, no es una puesta en escena, no es un rol de hijo. Quiere decir, en realidad, la naturaleza del Padre está en mí. Es mi Padre real, no metafórico. Hebreos 1:3. Porque Él es la misma sustancia. Aquella gloria que tuve con el Padre cuando el mundo no había sido creado aún. Esas palabras menciona Jesús. Por ello, el enemigo, Satanás, se esfuerza por mantener las dos teorías anteriores. Con ello se asegura que Jesús no sea percibido y recibido como el Hijo engendrado de naturaleza divina por el Padre. Hebreos 1:13. En los días de la eternidad, Miqueas 5:2, y el primogénito engendrado en la encarnación, otra vez engendrado, dice Hebreo 1:6, Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo engendrado que salió del Padre. El concepto de salida del Padre es explicado en la Biblia con mucha claridad. Pero antes de abordarlo, debemos poner en perspectiva la premisa de la cual parte este concepto. Esa premisa es la preexistencia de Cristo antes de venir al mundo. La Biblia enseña la preexistencia de Cristo. Hebreos 1:2 dice que el Hijo creó el universo, significa que Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:15-17. Desde antes de todo lo creado comparte el trono con el Padre. Hebreos 1:3 y Juan 17:5. Y Jesús dijo, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablamos de la preexistencia de Cristo porque mucha gente dice que cuando Jesús dice yo salí de Dios, se está refiriendo a su venida a este mundo. Pero cuando leemos la Biblia y tenemos en cuenta la preexistencia de Cristo, su salida se refiere al instante en la eternidad cuando Él salió de naturaleza divina engendrado del Padre. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. También les dijo que era del cielo, de arriba, Juan 8:23. Mi reino no es de este mundo, Juan 18:36.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Cristo afirma que la escritura habla de su existencia antes de venir a este mundo. Ya se sabía que él venía porque la escritura lo había dicho. Por último, Jesús dice que quien lo envió fue su Padre, Juan 8:29. Lo anterior establece que Jesús ya existía antes de venir al mundo y que él era de la naturaleza del Padre, Hebreos 1:3. Por lo tanto, si él existía antes de venir a este mundo, cuando dice que salió de Dios, no se refiere a su nacimiento en este mundo, sino a aquel instante en la eternidad cuando él salió del Padre. Aquí abordaremos el concepto de la salida del Padre. Abordaremos el concepto de la salida del Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Salida de Cristo del Padre. Antiguo Testamento. Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Miqueas 5:2. La persona de Cristo como hijo tuvo un comienzo, una salida. Dice Miqueas, sus salidas son desde el principio. Su naturaleza es eterna. La naturaleza divina con la que salió, es decir, la salida del Padre, es eterna. Esa naturaleza siempre ha existido. Por eso Él, en su naturaleza, es desde la eternidad. Y su salida, dice Miqueas, se puede medir con la eternidad, desde los días de la eternidad. En lo que respecta a la naturaleza, el Hijo de Dios, Jesucristo, es eterno. Si alguien pudiese medir la eternidad en la naturaleza del Padre y la del Hijo, encontraría que ambas naturalezas tienen la misma eternidad. Pero la persona de Cristo salió del Padre con esa naturaleza que es eterna. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Salí del Padre. Salí del Padre tiene relación con Miqueas 5:2. Su salida son desde la eternidad y luego Cristo dice salí. Está claro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. He venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí Cristo afirma que salió del Padre, no salió de una entidad etérea o metafísica, salió del Padre. Él mismo afirma eso, pero al salir del Padre Dios, su naturaleza es tan igual a la de Dios que él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Hebreos 1:3 y la cita de yo y el Padre uno somos en Juan 10:30. Y en Juan 8:42 Jesús dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo salí de Dios o yo de Dios he salido. Y Miqueas dice que su salida es desde el principio, es decir, Cristo salió de Dios y tuvo comienzo la persona de Jesucristo. Pero su salida de la eternidad viene dada por su naturaleza, que es eterna. Trajo esa naturaleza, esa salida es eterna. Dice Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Y el que lo envió es el Padre, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado en alegorías. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. El Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Cristo y su justicia, el libro escrito por E.J. Waggoner en el contexto del mensaje de 1888 dice lo siguiente. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan 8:42, Juan 1:18.
Pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Es decir, si contáramos hacia atrás no podríamos llegar a esos días. Pero hubo un tiempo, una era cuando Cristo procedió y vino de Dios. Los humanos contamos en tiempo. El eterno Dios no cuenta el tiempo. Él vive en el eterno presente. Y allá, en ese eterno presente, el Hijo procedió del Padre. Para nosotros, los humanos, lo expresamos en unidad de tiempos, pero en la eternidad no se conoce tiempo. Así que allá en los días de la eternidad, cuando el tiempo no es contado por humanos, el Hijo de Dios salió del Padre. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la Biblia de la paternidad del Padre Dios con su Hijo Jesucristo? Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan el Bautista confirmó que Jesús era el Hijo de Dios y que Cristo era antes de él, antes de Juan, refiriéndose a su preexistencia. Juan 1:30. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La aparición del Espíritu Santo en forma de paloma era una señal que se le había dado a Juan para confirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Así dice Juan 1:31 al 33, una señal. Gálatas 1:1 al 3 afirma que Dios, nuestro Padre, levantó a Cristo de los muertos. El apóstol anuncia a los Gálatas la gracia que proviene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo. En Efesios 1:2 al 3, Pablo nos afirma que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Pablo, hablando a Filemón, en Filemón 1:3, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Dios es nuestro Padre y también del Señor Jesucristo, así lo confirma el libro de Hebreos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, y Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y Primera de Pedro 1:3 dice lo mismo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo, hermanos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Pablo tenía claro el concepto de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al respecto afirmó: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él, porque todas las promesas de Dios son sí en él y amén en él, por medio de nosotros, para gloria de Dios. 2 Corintios 1:19 al 20.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. 2 Corintios 1, 3 al 4. El mismo Padre Celestial aparece confirmándolo en la Biblia. En Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Jesucristo como hijo fue engendrado en las edades eternas por el Padre, salió del Padre. Pero como dice Hebreo, fue engendrado otra vez en la encarnación. Se le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí hay que entender claramente algo. Para que el Padre Dios sea Padre de Cristo, este Espíritu Santo no puede ser otra persona diferente del Padre, sino que tiene que ser el Espíritu del Padre. Dios siempre se ha referido al Espíritu como mi Espíritu, no con espada ni con fuerza, sino con mi Espíritu. El texto bíblico dice así, Mateo 1:20, y pensando él en esto, y aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en Lucas 1:35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Y en Salmos 2:7 se menciona por profecía a Jesús diciendo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo se publicó el decreto? El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17. Y en Mateo 17:5 al 8. Jesús publicó el decreto al decir, yo salí de Dios. Juan 16:28. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Textos bíblicos asociados que muestran la paternidad del Padre Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Juan 17:24, 1 Juan 3:1, Mateo 6:6, Mateo 6:26, Juan 10:28 al 30, 1 Juan 2:15, Juan 14:23, lo habíamos mencionado, Mateo 26:53, Juan 14:6, Romanos 8:32, Juan 14:21, Juan 14:13, Juan 14:2, Juan 14:16, Juan 15:8, Colosenses 1:13 al 14, Juan 3:16, Apocalipsis 3:21, Juan 20:21, 1 Juan 2:23 al 24, Juan 14:12, Lucas 23:46, Juan 20:17, Juan 15:26, 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo literal de Dios el Padre. Fue la declaración de los apóstoles, fue la declaración de Cristo. Me adhiero y me mantengo en esa declaración. Jesucristo es el Hijo literal de Dios, de naturaleza divina que comparte con el Padre. Bendito sea su nombre hoy y por los siglos de los siglos. Amén.